Pues tenemos una perspectiva cónica, sabemos que todas las paralelas van a un mismo punto de fuga y tenemos que hacer la misma figura sin calcular medidas, pero ya en axonometría. Entonces, como todas las líneas concurren en un punto, pues por ejemplo tenemos un muro, estamos dentro de la casa, cosa que no nos permite hacer la axonometría. Marcamos el muro, por ejemplo, hasta aquí, y ahora ponemos aquí otro fragmento para el muro. Para un muro más pequeño, vamos a ponerlo por ejemplo aquí hacia adentro, así. Entonces, bajando por aquí una línea, pues tenemos que el muro interno este va a llegar hasta aquí. Entonces fuga hacia ese punto, llega por ejemplo hasta aquí, bajamos aquí otra vertical, hacemos entonces ya ese muro hasta la misma fuga. Entonces, bueno, sabemos que todas las paralelas tienen un punto en común, entonces haciendo una paralela aquí, las líneas frontales aparecen horizontales, ahora tenemos aquí una vertical y el muro viene por aquí. Y la casa se enlaza aquí detrás, hasta aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, la casa viene por aquí, el muro continúa hacia adentro, lo metemos más hacia adentro, vamos a meter esto aquí también en vertical. Esta línea en vertical corresponde a la altura aquí para hacer el hueco para la puerta. Entonces ya marcamos esta línea donde corta aquí a la base, hacemos una horizontal y vamos a poner un bloque abierto por aquí. Entonces seguimos haciendo paralelas hacia ese punto, corta más hacia atrás, por ejemplo a esta altura, una vertical, aquí otra horizontal, y ahora marcamos aquí otra vertical. Bueno, pues tenemos ese bloque donde vamos a meter ahí estos dos puntos, deberían estar los dos alineados, este y este. Tenemos ya el hueco prismático ahí. Vale, y una vez que tenemos esto, pues ahora la casa se mete un poco hacia atrás, por aquí. Y aquí terminamos el bloque. Bueno, entonces lo traemos por aquí. Esto vendría por aquí abajo. Imaginamos que esto llega, por ejemplo, hasta un punto, por donde va a venir por aquí esta línea, entonces vendrá por aquí. Vamos a hacer aquí que esto llegue hasta este punto. Vamos a marcar el techo hasta aquí y a partir de aquí colocamos otro muro. Bueno, pues como vemos en perspectiva cónica lo tenemos bastante fácil porque nos abre el espacio y podemos ver partes interiores para una casa, cosa que no podremos hacer en axonometría. Bueno, pues ya tenemos esos bloques que se van intercalando unos con otros. Vamos a terminar aquí el muro, poner aquí una línea horizontal y ahora podemos continuar esto, por ejemplo, por aquí. Bueno, por último, si ponemos, por ejemplo, aquí una ventana, vamos a ampliar aquí una ventana, todo este fragmento, también fugará hacia este mismo punto de fuga. Tendremos el bloque aquí, el tamaño del muro, tamaño del tabique interno, aquí viene hacia abajo y colocaremos una ventana. Bueno, pues la ventana que quede por aquí
deberá estar a la misma altura que esta por aquí. O sea, y lo mismo aquí. Hacemos esta línea, fugamos. O sea que, a ver, viene hasta aquí y unimos con este punto. O sea que la ventana por aquí quedará aquí según una vertical y otra vertical. A ver. Dos líneas ahí en vertical. Bueno, pues hemos hecho un boceto de lo que sería la perspectiva cónica, pero ahora se trata de hacerlo en asonometría, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que, lógicamente, en la cónica nos metemos dentro del espacio. Esta sería una horizontal, fugan hacia el mismo punto, cosa que no nos permite la sonometría, ¿no? Entonces, será una de las cosas que habrá que evaluar, dónde colocamos la proyección de la figura para que pueda salir el mayor espacio posible, ¿vale? Bueno, pues remarcamos aquí un poco las líneas finales para ver por dónde van los bloques. Esto viene hasta aquí, baja hasta aquí. Bueno, decíamos de un recurso de la geometría que era mostrar partes internas mediante cortes, pero bueno, si nos ponemos en este lado podemos ver con bastante precisión pues casi todos los detalles, ¿no? Y también poniéndolo desde arriba, ¿no? Bueno, entonces marcamos los ejes de la sonometría, por ejemplo por aquí, vamos a hacerlo también a regla. Pues tenemos ahí un eje, aquí otro. Y aquí el tercero, los tres serían en el espacio de 90 grados. Bueno, y ahora ya podemos empezar a poner los mismos prismas. Entonces, si por ejemplo partimos aquí de... A ver, que esto no se puede elevar. Entonces partimos de este prisma del muro, pues ya marcamos el primero, por ejemplo, por aquí. Entonces mantendremos aquí el paralelismo con este eje, ¿no? Y arriba pues exactamente igual. O sea que ya tenemos estas dos líneas. Ahora estas dos deberán ser paralelas a este eje, también por aquí paralela. Vale, con lo cual ya tenemos este primer muro. Ahora vamos a por el siguiente a cierta distancia. Entonces tenemos que, otra vez manteniendo aquí las paralelas a este eje, mantenemos aquí esa paralela, le damos el tamaño al bloque, manteniendo la paralela, por ejemplo que llegue hasta aquí. Entonces ya tenemos el siguiente bloque que vendrá por aquí. Lo mejor es seguir de forma ordenada e intentar reproducir ahí los prismas que tiene. Entonces tenemos este prisma, que podría ser un macetero o lo que fuera, ¿no? Habría que hacer un hueco, etc. Bueno, luego tenemos aquí, vamos a terminar, aquí vamos a colocar el detalle para la casa, entonces hacemos otra vertical, con lo cual esto se mete hacia adentro, seguirá en la dirección del eje, vamos a llamar a este eje X' y a este eje Y'. Vale. Entonces decíamos, esto viene por aquí, y ahora marcábamos aquí esta línea y seguimos la dirección del eje X' por aquí, y ahí encima se va a montar la casa. Ahora hacemos el eje vertical y ya tenemos ahí el detalle para el primer prisma. Hacemos otra vez el eje X a esta altura más o menos, y ahora haremos otra vez dirección del eje Y' por ese vértice. Bueno, de esta manera vamos cuadrando ya. Entonces tenemos este bloque que queda aquí, esto que viene por aquí, haremos una paralela por aquí,
entonces llega hasta aquí. Ahora haremos la vertical por este punto, ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, si nos fijamos, eso es el mismo muro de aquí de la casa, por lo tanto vendrá por aquí y está algo más alto que esta referencia que tenemos aquí. O sea, en vez de seguir esta referencia, pues ampliamos un poco más el espacio hasta aquí. Con lo cual ya hemos trazado ahí el bloque que va a llegar, por ejemplo, vamos a ponerlo hasta aquí. Y ahí es donde quedará la posición de la puerta. Vamos a hacer, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Con lo cual tenemos esta línea y ya vamos construyendo. Entonces, bueno, lo único que hay que tener en cuenta es que en cónica todas las paralelas tienen un punto en común, mientras que en axonometría todas las paralelas deberán aparecer en la perspectiva paralelas, sin más, no es más que eso. Entonces aquí tenemos este muro, no sabemos cómo es por detrás, pero vamos a imaginar que tiene el mismo grosor aquí que lo que es la casa, hasta donde termina la casa, o sea que vendría por aquí, y esa misma longitud, como estos son ángulos casi iguales, pues bueno, habría que marcar aquí también siguiendo la dirección de este eje, un ángulo prácticamente igual, ¿vale? Bueno, pues tendríamos, este sería el muro, ahí con un ángulo recto. Bueno, con lo cual ya vamos completando, tenemos esto, ahora el bloque de la casa está hacia adentro y sigue la línea, bueno, aquí parece que está alineado aquí con esto, o sea que seguiría por aquí. Entonces vamos a hacer, entonces a partir de un punto bastante alejado, por cierto, bueno, vamos a ponerlo aquí más cerca vamos a ponerlo más cerca porque si no ya no sale fuera del papel. Entonces tenemos el bloque va a llegar hasta aquí, esto está alineado aquí, siguiendo la dirección vertical, y ahora tenemos aquí la ventana. Hacemos aquí otra vez esta dirección para el bloque de la ventana, hacemos la vertical, y ya tenemos ahí la posición para la ventana. Bueno, la ventana es muy grande respecto a esta, pero bueno, es igual. Bueno, tenemos ya, entonces, podríamos ir borrando las líneas sobrantes, ya que nos pueden distraer y confundir. Y si eso, para que la ventana no sea más grande que la puerta, podríamos hacerla más pequeña y más estrecha. Esto lo vamos a hacer más pequeña y vamos a profundizar el bloque, por ejemplo, hasta aquí. Tenemos hasta aquí, seguimos esta dirección y, por ejemplo, la terminamos aquí. Bueno, hacemos también el bloque para aquí, por donde va a ir la puerta internamente. Terminamos aquí, hacemos la vertical. Y vamos a alinearlo con esto. Bueno, aquí ya vemos que es todo el muro, ¿no? Con lo cual, si ya tenemos todo el muro, realmente en la sonometría ya no lo podemos poner, ¿vale? Entonces ya taparíamos toda la casa. Bueno, por eso decía que hay que mostrar ahí un corte, una rotura o algo que nos deje ver la parte de atrás, ya que esto ahora continúa. El bloque llega, vamos a ponerlo por ejemplo hasta aquí, siguiendo la misma dirección. Vamos a hacer la misma dirección del eje por aquí. Vamos a llegar hasta aquí. Bueno, pues aquí estaría el otro bloque de la casa, ¿vale? Por aquí. Nos quedaría por aquí. Y entonces está enlazado aquí. Esto, si llegamos hasta el final, viene hasta aquí, así.
Eso quiere decir que a partir de aquí vendría este detalle, ¿no? Y el muro todavía por debajo continúa hacia adentro, ¿no? Bueno, pues lo que decía es que realmente una vez ya que tenemos esto, o una de dos, o marcamos, como se hace a veces para indicar interiores, pues una rotura de un muro, pues sería esta la forma de indicarlo, de forma irregular, para indicar que hemos cortado para ver un interior, nada más que esto. Bueno, esa sería la forma, ¿vale? Bueno, y por último, para que salga algo real, pues le podemos dar sombras también, un recurso que ya hemos utilizado con frecuencia otras veces. Pues vamos a darle unas sombras. En cónica sabemos que las sombras siguen una dirección siempre, de manera que las paralelas también tienen un punto en común. En axonometría eso no se va a dar, ¿no? Entonces vamos a hacer también sombras y reflejos, imaginando que ambas superficies fueran reflectantes, ¿no? Aquí terminamos ya la casa, entonces terminamos así. Podemos dejarlo incluso las líneas inacabadas, ¿no? Y si aquí hacemos una simetría imaginando que el suelo fuera reflectante, entonces habría que ir duplicando todo, sin más. Entonces este cuadrilátero, igual medida, la duplicamos y así con todo. Entonces vamos a darle sombras y reflejos para hacer el efecto de que, por ejemplo, el suelo pues es brillante o está mojado, una de dos, ¿no? Entonces hacemos la duplicación de todo esto. Entonces esto también se duplicará con igual longitud y luego le damos un poco de sombra, ¿no? Entonces cogemos esta misma medida, la duplicamos a partir de aquí. Eso quiere decir que esto llega hasta aquí. Esto es paralelo, pues aquí abajo es horizontal, también aquí lo será horizontal. Esto cae aquí, su vertical, la medida tendrá que ser igual también, y esa L se duplica aquí abajo y queda aquí, por aquí, y ahora esto viene por aquí, duplicando también esta medida. Vamos a ver hasta dónde llega. Cogemos esta medida y la colocamos aquí. Bueno, pues llega hasta aquí. Eso quiere decir que el muro realmente va a llegar hasta este punto. Fijaros que tiene que ser una medida exactamente igual desde la referencia del suelo aquí. Esta medida se duplica aquí. Por lo tanto, a partir de este punto sale la perspectiva del bloque. Esto caerá aquí también duplicado. Tendrá que tener igual medida esto que esto. Bueno, pues es hacer una simetría respecto al plano de simetría, que es el plano del suelo, y aquí la horizontal. Vale. Bueno, como vemos, el tema de los reflejos en una cónica resulta más complejo que hacerlo lógicamente en una axonometría, que va a ser muy sencillo. Entonces completamos, traemos por aquí esta línea, la del suelo la podemos quitar ya, porque esta no existe, era una referencia. Entonces decía, duplicamos también este cuadrilátero, este rectángulo, y cogemos esta misma medida y la duplicamos aquí abajo. Con lo cual ya sabemos que al duplicarlo queda por aquí. Debe estar alineado estos dos puntos. Esto nos permite ver el techo con más precisión. Esto caerá aquí abajo, duplicado, y la reflexión de esa línea será esta. O sea, de esta línea será esta, y de esta línea sale de este punto será esta. Vale. Y ahora habrá que reflejar también por detrás, la casa por detrás, donde quede, pues la línea quedará por aquí. Entonces, a partir de este punto, que será el simétrico aquí abajo, habrá que coger una medida igual, pues aquí hasta donde llegue. Se verá menos aquí abajo, vendrá por aquí. Entonces, donde corte a esta, también fugaremos hacia esa fuga. O sea que las fugas serán las mismas, ¿no? Vale. Bueno, pues ya tenemos las simetrías de los elementos.
Vamos a hacer esto. Esto viene, se mete por detrás, esto llega hasta aquí, hasta este punto. Y luego la simétrica de la ventana vendrá por aquí, etcétera. Bueno, recordamos que para la ventana también hay que ver dónde tiene la referencia aquí respecto a este muro. Por aquí, este muro viene más hacia adentro, o sea que vendrá por aquí detrás y cae aquí. Entonces, esta medida hay que duplicarla aquí. Bueno, está completo. Aquí haríamos lo mismo, la simetría de todos los elementos, iguales medidas verticales, y ya lo tenemos. Y ahora combinamos los reflejos con las sombras, ¿vale? Entonces, hacemos simetrías para todo. Aquí ya terminamos la figura. También aquí vertical. Aquí vertical, etc. Vamos a ir repitiendo todo hacia abajo, las mismas longitudes. Entonces tenemos aquí. Bueno, pues como vemos, asonometría, líneas paralelas, no es más que eso. Con lo cual podremos ir completando ya todo. Aquí esta medida igual, esta igual, aquí igual. Esta medida llega hasta aquí. Luego esta llega hasta aquí. Y vamos manteniendo las mismas longitudes, ¿vale? Esta medida se duplicará aquí también. Bueno, pues simetría de esto. Medida paralela. Paralela. Longitud igual. Esto viene aquí en paralelo al eje. Ahora viene aquí en paralelo a este eje. Por detrás exactamente igual. Si aquí ponemos una puerta, pues se reflejará aquí hacia adentro con la misma longitud. Por ejemplo, que llegue hasta aquí, medida igual, ya no se ve el final. Vamos a hacer que llegue hasta aquí. Seguimos la misma dirección, aquí igual, de esta línea. Vale. Esto llega hasta aquí. Luego por encima de esto vamos a hacer la referencia del suelo, siempre la referencia del suelo. Eso quiere decir que por aquí detrás tendremos que coger esta medida hasta aquí. Seguimos la dirección esta y esto viene hasta aquí. Bueno, esta medida tiene que ser igual, parece algo más grande, vamos a ver si medimos mal. Esta longitud tendrá que ser igual que esta. Bueno, pues sí, es igual. Y esta no vemos el final, no tenemos problema. Bueno, por último, aquí lo tuvimos más fácil. Bueno, las caras frontales fugan todas hacia allá. Aquí tenemos la intersección esta. Ahora haríamos también el reflejo de la ventana. Todo esto queda alineado. Entonces, haciendo aquí una vertical, tendríamos también la reflexión ahí de la ventana. Y deberá quedar alineado con esta ventana, con lo cual va hacia esa fuga. Bueno. Y cogeríamos respecto al plano del suelo, tenemos aquí la referencia del suelo.
donde corte aquí la ventana, pues habría que coger una medida igual, ¿no? Más fácil sería coger aquí la longitud total de la ventana y colocarla a partir de aquí. Bueno, y ahora para las sombras, si alguien se lía, pero hay mucho detalle, pues ya digo, pues se hace a ojo, tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, los reflejos creo que no habría problema, y para las sombras ya terminamos. Entonces simplemente vamos a marcar, por ejemplo, ahí por donde pasarían. Vamos a imaginar, por ejemplo, que para que salga interesante podemos hacer que esto se proyecte aquí adentro. Aquí adentro, sí, aquí pondremos la puerta por aquí. Quitamos ese fragmento aquí, esta línea. Y nos quedamos aquí con la dirección del eje este. Bueno, vamos, como decíamos, a hacer sombras. Si, por ejemplo, digo que la sombra de este punto pues cae aquí, parece que entonces la sombra saldrá interesante, ¿no? O sea, quiere decir que la sombra del rayo de luz viene por aquí y, por tanto, la sombra de esta vertical será esta vertical y vendrá por aquí. Vale. Eso quiere decir que a partir de aquí es la sombra de una línea horizontal. Bueno, se come todo, con lo cual no tiene interés ninguno, pero bueno. Entonces seguimos esta dirección por aquí, viene por aquí. La sombra de esta vertical será una vertical y ahora el rayo sigue esta dirección. Con lo cual viene por aquí y esto seguirá la misma dirección por el suelo, por tanto vendrá por aquí. La sombra del muro será esta, viene por aquí, seguirá la misma dirección y cortará en este punto que uniremos con este. Con lo cual ya tenemos la sombra del muro aquí. Ahora hacemos la sombra siguiendo otra vez la misma dirección de este bloque y la dirección del rayo por aquí. Con lo cual ya tenemos que la sombra de este rectángulo en el espacio será una paralela. Y la sombra de este punto caerá aquí. Bueno, pues no hay que olvidar que todas estas sombras se van a proyectar también abajo. Aquí la ventana, pues esto seguirá la misma dirección y cortará aquí. Por lo tanto, la sombra de la ventana será esta. Y esto todo queda en sombra. Bueno, aquí haríamos lo mismo, pero mantendremos un punto de fuga para todas las líneas. Vamos a restringirnos entonces primero a esto y ya concluimos. Entonces simplemente las sombras. Todas estas caras paralelas quedarán en sombra. Entonces tenemos todo esto en sombra. Esto en sombra también. Bueno, ¿habéis llegado a la fase de sombras o todavía estáis en la perspectiva? ¿Estáis sombreando ya? ¿Cuánta gente ha llegado a los reflejos? Bueno, pues venga, a ver si sale. Luego vemos a ver si están bien los reflejos. Bueno, pues tenemos esto en sombra. Y ahora, si os fijáis aquí, para saber por dónde iría la sombra en el muro, como queda delante, resulta que el muro continúa por aquí, ¿no? O sea que está por aquí delante. Vamos a continuar esto un poco más.
Entonces, si os fijáis, esto corta aquí, y esta es la sombra, pero corta en el muro aquí arriba. Por lo tanto, viene hasta aquí, y por tanto la sombra será esta. En el muro será esta. Vale, esta será la sombra que proyecta aquí en este muro. Esta es la zona de sombra para la puerta, y proyectar ahí su sombra. La sombra que proyecta sobre el suelo, y la sombra que produce ahí en el interior. Bueno, por último vemos donde hay más luz, el rayo se incide más ortogonalmente en esta cara o en el suelo, ¿no? Bueno, parece que incide más ortogonalmente en el de arriba. Eso quiere decir que, aunque está casi a 45 grados, bueno, podríamos hacer que fuera prácticamente igual. Entonces podríamos hacer, como estos son menos superficies, sombrear estas horizontales un poco más oscuras, ¿no? Cuando son iguales, pero bueno, se podría calcular. Bueno, perdamos ahí rápidamente las sombras. Entonces vamos a intentar ir duplicando ahí todas las sombras que se producen en los reflejos, vamos, los reflejos de las sombras, ¿vale? Todo esto ya quedaría todo en sombra. Bueno, darle más fuerza a los reflejos, sobre todo en la parte donde empieza el reflejo, ¿vale? Todo esto se reflejará también aquí hacia abajo la sombra. Aquí igual. Tendrá una dimensión igual al hueco ese. Y todo esto quedará en una medida también igual. Vale, esto debe ir por aquí, por ahí detrás.
Bueno, recordad que si la sombra se superpone a... Se ve fatal ahí. Si la sombra se superpone a los reflejos, pues debe tener más oscuridad la sombra, ¿vale? Por eso aquí la pongo más oscura, ¿vale? Porque tiene el tono de la sombra más el tono del reflejo, por ejemplo, por aquí. Ponemos también en los entrantes más oscuros y por tanto este prisma está más de espaldas a la luz y llevará una tonalidad más oscura también esta zona y más en el entrante por aquí, que se reflejará también con más fuerza hacia abajo, y lo mismo que el entrante. Si el muro aquí fuera algo reflectante, también reflejaría esta línea un poco hacia abajo y esto hacia dentro. Vamos a marcarlo, con lo cual aquí tendríamos la zona de sombra y el reflejo de esto. De manera que también marcaríamos aquí más oscuridad. Como esto tiene algo de luz y esto está en sombra, vamos a dar aquí más sombra por fuera.
Bueno, igual que estamos reflejando aquí, por ejemplo, este muro, pues también podemos reflejar este un poco, ya que estamos haciendo que las superficies de la casa sean algo reflectantes. Entonces podemos incluso ese claro trasladarlo aquí abajo. Con lo cual estamos dando un poco de reflexión a este plano y por tanto podemos oscurecer aquí un poco, incrementando el oscuro hacia arriba. Bueno, lo mismo si esto es reflectante, pues también este tono nos reflejará ahí dando aquí un poco más de oscuridad. Bueno, aquí podemos prolongar la línea. Escogemos una regla y prolongamos esta línea, ya que por ahí debajo es por donde está el oscuro que proyecta la casa. O sea que todo esto tendrá más oscuridad. Más oscuridad ahí al lado del bloque que proyecta ahí la sombra hasta aquí. Pues todo esto le damos más intensidad, sobre todo al lado de la línea, con lo cual iremos perdiendo aquí toda esta sombra. Bueno, pues ese es el bloque que deja ahí esa luz, y todas las reflexiones aquí habría que definir mejor esto, siguiendo la misma dirección, y lo mismo por aquí, un tono homogéneo, siguiendo también la misma dirección para todas las líneas, ya que estamos en asonometría, lo mismo por aquí. Por aquí la sombra que se proyecta aquí, aquí esta línea que se proyecta aquí, la sombra que se proyecta ahí con más intensidad, y aquí la paralela. Bueno, sin olvidar que las sombras pues también cada vez van perdiendo fuerza en la reflexión hacia abajo, con lo cual habrá que digamos quitar un poco, indefinir un poco todas estas líneas, ya que abajo ya tendrán menos fuerza. Entonces vamos perdiendo, lo que sí en la parte de abajo reflejará más zona de oscuridad de la parte superior, con lo cual aquí sí que podremos dar un tono, podemos separar esto un poco de oscuridad y dar un tono con degradado que va perdiendo fuerza según nos acercamos a la casa. Pues damos así un tono genérico de oscuro a claro. Y ese tono es el que hay que ir degradando hacia arriba de forma homogénea. Vale, si vamos un poco más esto hacia adentro. Y el oscuro este que lo subamos aquí también se reflejará aquí. Con lo cual aquí también marcamos un poco del oscuro.
Bueno, todos recordamos, fundimos hacia adentro, perdemos un poco el contorno, todas estas líneas. Aquí marcamos la reflexión del oscuro. Y aquí intentamos también hacerlo más homogéneo. Con lo cual ya lo tenemos algo indefinido, que era lo que queríamos. Aquí vamos a poner algo más oscuro aquí, de fuera hacia arriba, pero más oscuro en esta zona. De manera que también aquí tenemos la línea de definición, la intersección ahí de los dos planos. Dimos también aquí. Bueno, habría que revisar a ver si nos falta algo. Aquí también intentamos hacer más homogéneo ese tono. El oscuro aquí reflejado, por ahí enfrente también, por ahí continúa. El oscuro este que refleja este trozo, este enfrente también. La forma poliédrica esta que proyecta toda esa sombra internamente y que podemos superponer aquí con algo más de intensidad. Marcamos aquí estas líneas también aquí en la base, más oscuridad. Redefinimos aquí la zona de oscuridad y como está reflejando aquí, pues también podemos, siguiendo la misma dirección, marcar aquí algo de oscuridad para toda la reflexión de esa sombra. Por aquí lo mismo ahí enfrente y todo por aquí. Pues también habría que reflejar aquí el bloque este. Con el reflejo de la puerta por ahí detrás, etcétera. Luego el reflejo aquí del muro, cogiendo medida igual ahí. Todo esto habría que incrementar entonces el oscuro. Estamos reflejando esto aquí enfrente. Sumándolo también ahí a la sombra propia y la sombra aquí de este detalle. Pues remarcaremos más la línea real de intersección entre el suelo y... Bueno, podríamos seguir buscando, pero bueno, ya hay bastantes cuestiones. Entonces esto tiene cierta luz aquí que ya marcamos. Bueno, pues esa luz también se tendrá que definir por ahí en el reflejo, pero lo podemos indefinir un poco esta luz y luego la del muro por ahí detrás, etcétera. Nos marcaremos aquí. Estamos hablando de que es una reflexión, entonces tenemos la reflexión aquí en la puerta. La reflexión aquí de este muro por aquí. Y luego la puerta todo por aquí. Entonces, si nos fijamos, viene por aquí, o sea que esta es la sombra que proyecta por aquí. Entonces su simétrica también vendrá por aquí.
Bueno, ya digo, si nos detenemos, siempre habría muchas más cuestiones que ir tratando, pues la reflexión de esto también, la reflexión del muro por aquí, la reflexión sobre la puerta, si está reflejando. Podríamos marcar aquí en la puerta el detalle para la puerta, con lo cual la sombra se extendería un poco más hacia abajo, por ahí. Entonces también aquí habría que marcar el reflejo de la puerta. Aquí con mayor intensidad al lado de la zona de luz, y así también sacamos más luz. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Tenemos ya la casa con las reflexiones todas, lo mismo para la parte superior y aquí el reflejo de la parte inferior. Podríamos remarcar aquí líneas, si las baldosas tuvieran ahí cierto grosor, por ejemplo que vinieran por aquí, los mantendríamos aquí, medidas iguales siguiendo esa dirección. Aquí la misma dirección. Pues esas baldosas las marcaríamos aquí con iguales distancias, mediríamos distancias iguales y dejaríamos ahí entonces líneas que nos van definiendo por dónde pasan esos romboides, todos en teoría iguales. Debería ser paralela ahí a la línea de la casa. Y insinuaríamos por aquí algunas líneas fundamentales. Bueno, pues lo dejamos así. Entonces tenemos la casa en perspectiva cónica, la casa en axonometría y las sombras y los reflejos fundamentales para entender, pues eso, por un lado la proyección de las sombras y por otro cómo se proyectan todas esas sombras marcando ahí esas zonas de definición de luces y sombras, ¿no? Por ejemplo, aquí si esto tiene más luz que esto, pues también habría que marcar aquí algo más de luz. En fin, siempre habría muchas cosas que retocar. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Y aquí nos damos un poco más de oscuridad. Sin llegar a la de aquí. Ya tenemos ahí el reflejo para la parte superior y para el suelo. Con lo cual tendríamos ya completo el ejercicio.